¿Creen ustedes que un pastor que comete adulterio y se divorcia de su esposa puede en algún momento retomar el ministerio como pastor? Yo creo que hay un pasaje que por lo menos brinda luz en cuanto a la respuesta. En primer lugar, pienso que no, porque un anciano, sobre todas las cosas, debe ser un hombre irreprensible, o sea, que no haya reproche en su vida, algo que le acuse como descalificante en cuanto a su ministerio. Y en Proverbios, creo que 6, versículo 32 al 33, leemos estas palabras de Salomón. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Para empezar, el que comete adulterio ha sido necio. Y destruye su alma el que lo hace. Heridas, dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Eso es una declaración muy importante. Hay algo en el adulterio que causa que esta persona continúe con esa afrenta que dice el pasaje, no se borrará. Ahora, es cierto, la persona se arrepiente, viene al Señor pidiendo perdón, el Señor perdona, nos limpia de todo pecado, pero algo queda en esa vida y hay algo de reprensibilidad que nunca se irá, y aunque pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios, hay algo que ese hecho en sí nos hace reprensibles para tomar a cargo la responsabilidad del pastorado o de ser anciano en una iglesia. Eso tarde o temprano se va a saber, va a ser parte de su resumen, por decirlo así, y va a traer reproche a su vida y por lo tanto reproche al ministerio. Así que por esa razón yo diría, hay una diferencia entre cometer adulterio y tal vez algún otro tipo de pecado, porque específicamente dice que esa afrenta no le dejará. El pecado sexual no es el peor de los pecados, pero es el más escandaloso. De manera que el orgullo quizás sea más común que esto, quizás sea algo con el que nosotros batallamos más que esto, pero el pecado sexual es el más escandaloso de todo. Y el problema con el pecado sexual es su capacidad destructora. Es capaz de destruirte el matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu imagen, tu reputación, tu ministerio, de dejarte en la calle en esencia, sin nada. Y nosotros tenemos el ejemplo de David en la Biblia para recordarnos de hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Si yo no quiero entrar en ese pecado, ¿qué yo necesito? Bueno, lo primero es, yo necesito rendir cuentas a un grupo de pastores o a mi pastor, pero yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo que también ser accountable o capaz de rendir cuenta a mi esposa. Mi esposa debe tener el derecho de saber absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo. Eso es tanto así que mi computadora no tiene password, no tiene código privado. Mi celular tampoco. No tengo nada que esconder, nada que temer, nada que probar. Mi esposa puede abrirla y tiene acceso directo a lo que ella quiera ver en el momento que ella quiera. Si usted va a tener un código porque lo necesita, pues entonces dele a su esposa el código. Pero ella debe tener acceso a las áreas privadas de nuestras vidas. Cuando nosotros no queremos hacer eso, hay algo que yo estoy escondiendo. Hay algo que yo no quiero que ella sepa. Entonces la rendición de cuenta es vital. El orgullo me lleva a no querer hacer eso. Y cuando ese líder entra en esa práctica que no debiera, de manera natural él comienza a alejarse de aquellas personas que le pudieran pedir cuentas. Entonces ahora de repente que yo estoy en pecado, no me quiero juntar tanto con fulano, veo al pastor menos. Antes yo venía siempre cada domingo a saludar al pastor, ahora voy un domingo sí, un domingo no, cada 3 domingos. Es algo muy sutil, pero yo comienzo a alejarme de las personas que yo siento en mi interior en algún momento
pudieran pedirme cuenta por eso que yo conozco, pero que ellos no saben, pero que pudieran descubrir. Si yo no quiero caer, yo necesito rendir cuentas. La persona que no cae no es la más santurrona. David era un hombre conforme al corazón de Dios. La persona que no cae es la persona que sabe que puede caer. Yo aprendí esto de un pastor también años atrás. Estaba todavía viviendo aquí en Estados Unidos. Lo aprendí de él en un mensaje que él dio y me ayudó enormemente. Él decía, cuando tú sabes que puede caer y tú lo sabes en tu mente y lo sabes en tu corazón, jamás tendrás que conocerlo en tu vida. Porque tú vas a poner límites. Las personas que caen son las personas que piensan en algún momento que no pueden caer. Yo lo puedo manejar. Esto es un fuego que yo puedo manejar. Está caliente, pero yo tengo cierta distancia del calor. Yo lo puedo manejar. Y la palabra de Dios dice que un hombre no puede jugar con fuego sin quemarse. ¿Acaso jugará el hombre con fuego sin que ardan sus ropas? Entonces yo necesito evitar eso. Y yo necesito escuchar a otros. Necesito rendir cuenta, necesito escuchar a otros, necesito escucharme a mí mismo. Yo tengo que escuchar mis propios sermones, yo tengo que escuchar mis propias consejerías. Yo tengo que escuchar aquellas cosas que yo digo para otros, tengo que aplicármelo a mí mismo. Y esos límites que voy a establecer, porque son de las cosas que digo, tienen que verse en mi vida. En nuestras oficinas, todas las paredes son de vidrios. Y eso no es para hacerlo lujoso o lucir nice. Eso es porque queremos todo el mundo expuesto todo el tiempo. De manera que las puertas son de vidrio, las paredes son de vidrio, todo el que pasa enfrente de mi oficina sabe lo que yo estoy haciendo, ve de lejos con quién yo estoy, en qué posición estoy. Y yo recuerdo que la persona encargada de video y de sonido y todo eso, cuando nos mudamos, me decía, pastor, es que yo necesito hacer ediciones y demás, y el vidrio no es lo mejor para el sonido. Y dije, bueno, busquemos otra solución, porque eso no es negociable. Yo quiero que todo el mundo sea transparente. Y yo no estoy diciendo que cada oficina necesita hacer eso, pero debiéramos tener la manera de transparentar nuestras vidas, de manera que otros puedan ver. Y eso me sirve de protección, porque yo sé que todo el tiempo estoy siendo observado. ¿Por qué es de esa manera? Porque yo sé en mi mente que yo puedo caer, lo sé en mi corazón y no quiero conocerlo en mi vida. Hay un tema sensitivo y muy difícil para nosotros trabajar, y es el tema del adulterio en compañeros pastores. Yo creo que todos hemos trabajado en algún momento con un caso como este, y sé que es muy difícil, muy fuerte para trabajar. Hermano Salvador, reconociendo que vivimos en una época caracterizada por lo que llamamos una inundación de inmundicia. Esa es la época que nosotros vivimos. Nosotros estamos atacados fuertemente en el área sexual y en el área emocional con respecto a la sexualidad también. ¿Cuáles son los pasos, las medidas que un pastor debería tomar para guardar su corazón de caer en el adulterio? Y pensando lo mismo, ¿qué rol tiene la familia pastoral, el staff de la iglesia y la congregación en esa ayuda? El tema obviamente es un tema muy amplio, tiene muchos lugares por donde uno pudiera abordarlo, pero creo que hay algo que no puede faltar cuando uno trata un tema como este, y es el tema de la salud de nuestros matrimonios. Y no uso el plural para referirnos a nosotros en plural, sino a que cada uno de nosotros tiene dos matrimonios importantes. Y el primero y más importante es nuestra relación con Dios. La palabra misma nos habla, ¿no?, de esa relación de fidelidad que debemos tener hacia nuestro Señor, como cuando el apóstol Pablo exhortaba a los corintios en la segunda epístola, en el capítulo 11, hablándoles de la sincera fidelidad a Cristo que debemos nosotros de mantener, o como cuando uno lee el texto de Santiago, capítulo 4, y de cómo el Espíritu nos anhela celosamente. Hay una relación de intimidad, de celo que Dios tiene con los suyos. Y nosotros los pastores, si somos algo, somos cristianos antes que nada. Y en ese aspecto nosotros tenemos que cuidarnos como cualquier otro creyente tiene que cuidarse de las tentaciones. Y el buen estado de la relación con nuestro Dios va a ser una salvaguarda crucial para nosotros poder librar esta batalla, como tú dices, que es tan cruda. El maligno sabe cómo utilizar bien estas armas para llevar a caer a un pastor.
pues esa, su primera relación es la relación con Dios, que debe ser saludable. Y la segunda relación saludable que él debe de guardar es obviamente su matrimonio ya con su esposa. Si él no tiene una relación saludable con su esposa, estamos abriendo avenidas, puertas de entrada por donde el maligno puede atacarnos de diferentes maneras, como tú bien elaboras en tu pregunta, no solo en el sentido de la carnalidad y lo físico, sino también en lo emocional. Fácilmente uno empieza a establecer una relación de intimidad con alguien cuando no la tiene con la persona correcta. De manera que una vida no romántica o no saludable en el ámbito matrimonial abre las puertas a la tentación. Eso en cuanto a lo fundamental, pero ya hay medidas prácticas que nosotros como pastores debemos de tomar, que son principios para todo creyente, en el cuidado de los ojos, el cuidado de cómo nosotros, no sé, si nos exponemos a las cosas de los medios de comunicación, la pornografía, todas estas cosas. Nosotros no somos superhombres, nosotros somos hombres débiles, con pasiones semejantes, como menciona Santiago con respecto a Elías. Por lo tanto, imaginarnos que estemos en un pedestal que nos protege de este tipo de acechanzas es el error que el maligno puede utilizar para precisamente hacernos caer. De manera que nuestra vida espiritual, nuestros matrimonios y la familia en sentido general, el yo imaginar el rostro de mis familiares, de mis hijos, los miembros de la iglesia, debe ser algo que nos ayude a evitar el nosotros caer en tentación. Definitivamente, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Primero es de ti, trabajando con eso. Pastor Otto, hay un gran debate cuando hablamos de la restauración de un pastor que ha caído en adulterio. Y tenemos las opiniones de ambos lados. Está el que argumenta que el pastor caído ya no puede volver a ejercer porque ha violado básicamente los principios, ¿no? Las cualidades o calificaciones que aparecen en 1 Timoteo 3 para el anciano. Y está el que argumenta que la palabra tiene casos de restauración, donde, ejemplo, David adulteró, pero continuó haciendo lo que hacía, Moisés que mató a un egipcio, y luego, ¿qué usted podría decirnos de ese? Bueno, ciertamente ese debate es constante, ¿no? Y como tú bien señalas, no solamente está el debate, sino que yo creo que, como vemos, se está moviendo la iglesia y muchos representantes de las iglesias, ya yo creo que ni siquiera ya está en debate, porque ahora hay una liviandad con el tema, donde muchas personas conocidas han caído, ellos mismos, hemos visto casos que se han autodisciplinado, ponen el tiempo que deben estar fuera y vuelven luego a ejercer el ministerio. Algunas personas, reforzando este tipo de posición, dicen, pero mira cómo Dios lo sigue usando, mira cómo sus iglesias se mantienen llenas, y yo creo que eso es algo muy alarmante, porque no podemos poner como parámetro que la iglesia esté llena o que el hombre siga convocando multitudes, porque el orden bíblico está por encima de las experiencias particulares. Sí. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el señalar que tanto Moisés como David fueron restaurados es un mal uso del contexto en el que ellos estaban. Moisés no era un pastor. De hecho, en los días de Moisés, Moisés no era el líder espiritual del pueblo, sino Aarón. Y en el caso de David, David era un jefe de estado. Quiere decir que no tenían sus pueblos como rebaño a los cuales ellos deberían o debían de pastorear. Entonces, querer hacer eso es hacer un mal uso y abusar del texto, desde luego. Tenemos que poner ejemplos a la luz de lo que está revelado en el Nuevo Testamento, específicamente en los textos doctrinales, y dentro de los textos doctrinales, las epístolas pastorales, que Pablo nos da una serie de regulaciones en cuanto a eso. Para eso tenemos que ir, por ejemplo, a 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, para mí es sumamente elocuente y no necesito más textos bíblicos. Comienza diciendo Pablo que es irreprensible y da una serie de características relacionadas con la irreprensibilidad. Y entre las cosas que dice es que debe ser marido de una sola mujer.
Pero aparte de eso, el texto termina de la misma manera como comienza, que tiene que tener buen testimonio, que tiene que tener buena reputación de los de afuera. Y ciertamente no creo solamente que una persona puede ser descalificada del ministerio pastoral por adulterio, sino por cualquier violación donde él deje de ser irreprensible y donde haya trascendido hacia los de afuera. Pero en el caso específico del pecado de adulterio tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque precisamente el sexo es un regalo de Dios y todos nosotros podemos decir que lo disfrutamos y que genera mucho placer. Por eso sus regulaciones son tan severas en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que por alguna razón cuando se habla de la caída y la degeneración de una cultura, de una sociedad, está altamente relacionada con el sexo. Y la Biblia y la iglesia es la reserva de moral y de pureza de una cultura, de una sociedad. Y nosotros los pastores estamos a la cabeza. Por lo tanto, cuando nosotros, sabiendo todas estas cosas, violentamos todas las alertas que hay en la palabra de Dios, ya nosotros ya perdimos una credibilidad que antes nosotros teníamos. Yo creo que un pastor puede ser restaurado en su relación con Dios, pero ser restaurado el ministerio pastoral debe saber y debemos decírselos a los que son candidatos al ministerio. Mira, estas son las regulaciones estrictas que hay para preservar la pureza y la santidad de la iglesia. Lamentablemente, muchos han violentado eso y con su caída hacen daño y tienen que enfrentarse ahora a la consecuencia bíblica, no que nosotros imponemos, de que realmente no pueden volver al ministerio. Pueden ejercer cualquier ministerio como creyente, pero el ministerio pastoral ya ha sido degradado por ellos mismos en cuanto a querer volver otra vez.